Esta clase, ahora vamos a entrar a la segunda unidad, que es la unidad de histología del sistema estomatognático. O sea, vamos a hacer algo similar a lo que ustedes ya han visto cuando vieron la histología en general, pero lo vamos a ver aplicado al sistema estomatognático. Entonces, básicamente va a ser histología, básicamente. Sin embargo, hay algunas diferencias al ver la histología general, porque a excepción de hueso, cuando ustedes han visto histología en general, han visto tejidos que no están mineralizados, ¿ya? Y en la histología del sistema estomatognático hay más de un tejido que está mineralizado, por lo tanto la manera de verlo a veces es distinta. Igual, para tratar de que se entienda un poco más, en algunos casos a mí como que se me va, me voy, ya. Después me dicen sus nombres para dejarla. A veces me voy a ir como para otros lados para tratar no de complicarlo, sino de fortalecer la comprensión de lo que estamos viendo. Probablemente ustedes que ya llevan un poco más de un año en la universidad ya habrán escuchado que los docentes dicen que las clases que ellos imparten son muy importantes para ustedes. ¿Ya? Es como casi un profe que no diga eso no es profe. Pero, si yo tuviese que elegir dentro de todas las clases que estamos viendo, cuáles son clases que tienen elementos que ustedes van a necesitar saber y van a seguir utilizando en el futuro, esta es una de ellas, ¿ya? Porque la histología del esmalte, que es lo que vamos a ver ahora, no solo tiene que ver con comprender cómo está hecho el esmalte, sino que también tiene que ver con entender patología del esmalte y también tiene que ver con comprender terapia que se realiza sobre el esmalte. Entonces, los contenidos que vamos a ver ahora los van a tener que estar revisando, por ejemplo, cuando trabajen en el preclínico haciendo lo que tiene que ver con el grabado ácido, que es una herramienta terapéutica que nosotros tenemos. ¿Ya? Por eso es relevante esta clase, ¿ya? Porque prácticamente a todo lo que se dediquen en el futuro tienen que manejar estos elementos, ¿ya? A menos que se dediquen a la salud pública. Igual tienen que entender algo de esto, ¿ya? Entonces vamos a ver las características generales de este tejido que es el esmalte. Vamos a ver algunos aspectos de la amelogénesis. Nosotros no hemos visto amelogénesis aún, ¿ya? Voy a ver solo algunas partes que son relevantes para la comprensión, porque la amelogénesis la vamos a ver después. Vamos a ver estructura del esmalte y vamos a revisar ciertas estructuras macro y microscópicas que aparecen en un esmalte normal y a veces no tan normal. Esa es la estructura básica de un diente.
Y es importante tener esto presente en la cabeza de ahora en adelante. Esta es la estructura básica, un esquema de un diente, en este caso que tiene dos raíces, un birradiculado. ¿Ustedes qué tanto vieron de anatomía dental? ¿Vieron la anatomía de los dientes? ¿O no? ¿Cuál es el único diente que tiene 5 cúspides? ¿Cuántas cúspides tiene un segundo premolar superior? Parece que no lo vieron. ¿Cuál es la diferencia entre corona clínica y corona anatómica? ¿Qué es la corona? La parte superior del diente. Raíz corona, ya. Se define la corona anatómica como aquella parte que está recubierta por esmalte. Y la raíz anatómica, aquella parte que está recubierta por cemento radicular, que es otro tejido, que no lo vamos a ver en esta clase, lo vamos a ver en otra clase. ¿Ya? Dentro, en el espesor del diente, hay un tejido que se llama dentina. Está marcado acá. Como ustedes pueden ver, la dentina está presente tanto en la porción coronaria como en la porción radicular. O sea, acá también es dentina. Y al centro hay una cavidad o una cámara que contiene la pulpa, que es un tejido no mineralizado, que es un tejido conjuntivo laxo. Y la pulpa también tiene una porción coronaria, que es la que está presente en lo que se conoce como cámara pulpar, y también tiene una porción radicular, que es lo que está presente en el o los conductos radiculares. Anoten todas esas cosas porque eso es el lenguaje habitual de un dentista. ¿Ya? Estoy tratando de ser lo más correcto y neutro posible en la descripción de los conceptos. Entonces, corona anatómica, recubierta por esmalte, raíz anatómica, cubierta por cemento, y eso es tejido superficial. Dentina, pulpa. La porción radicular, o sea la raíz, es lo que está anclado al hueso, ¿cierto? O sea, si dibujáramos aquí entre medio, hueso. Ya. Hay una diferencia con otro concepto que es la corona clínica y la raíz clínica. La corona clínica es aquello que es visible. O sea, yo le digo al paciente, abra la boca, el paciente abre la boca y yo observo y veo de la encía hacia arriba, eso es corona clínica. ¿Por qué existe esta diferencia? Porque corona clínica no necesariamente es equivalente a corona anatómica. Hay varios ejemplos para explicarlo, pero el ejemplo más sencillo. ¿Han visto personas que tienen las encías como retraídas, recogidas? ¿Y qué es lo que yo observo? Yo observo una corona anatómica, una corona clínica alargada. Y en esa corona clínica veo esmalte y veo cemento. Eso es propio de patología de encía. ¿Ya? Yo les explico esto para hacer énfasis en que a partir de ahora, cuando yo hable de corona y de raíz, voy a estar hablando de corona anatómica y de raíz anatómica. ¿Ya? Pero existe el concepto clínico, para que no lo olviden.
¿Ya? A partir de ahora yo voy a hablar de corona anatómica y raíz anatómica. Ya, entonces, el tejido que recubre la corona anatómica de los dientes se denomina esmalte. ¿Ya? Primera cosa. ¿Cuáles son las características generales de este tejido? Es un tejido mineralizado que tiene al menos un 96, se dice que es entre un 95 y un 98% en peso de fase inorgánica. Eso quiere decir contenido mineral. Y el resto es muy poco de fase orgánica, o sea, algunas proteínas y agua. Por lo tanto, el esmalte es el tejido más mineralizado del cuerpo humano, por lejos, porque el hueso oscila entre 60 o 50 y 80%, dependiendo del tipo de hueso y de la localización, entre 50 y 80% de contenido mineral. Esto está por sobre el 95%. Ese contenido mineral es, como yo ya les dije, sales de fosfato de calcio. Pero es un fosfato de calcio en una estructura más compleja que se denomina hidroxiapatita. ¿Ya? Y esa es la forma. Para los que ayer contestaron hidroxiapatita en hueso, estaba malo porque yo les preguntaba por una proteína, o sea, por algo orgánico. Ahora, ¿hay hidroxiapatita en el hueso? Sí. ¿Ya? El mineral del hueso también es fosfato de calcio en forma de hidroxiapatita, pero está organizado de otra manera y el hueso tiene mayor contenido orgánico. Dado que el esmalte es el tejido más mineralizado del cuerpo humano, eso hace que sea además el más duro del cuerpo humano. Es el tejido más duro del cuerpo humano. Y para entender el concepto, ¿ya vieron las propiedades físicas? Nunca me acuerdo cómo se llama formalmente ese curso. El preclínico de materiales dentales, ¿no? Sí. ¿Ya vieron las propiedades físicas? ¿Qué era la dureza? Resistencia Creo que lo vieron. a que se rayara con otro material. Claro, la dureza es la resistencia a la indentación superficial. Eso significa que si yo con un clavo le quiero hacer una marca a algo o lo quiero rayar, el tejido más duro va a resistir más marcarse en su superficie que el tejido más blando. Entonces, antiguamente, cuando se hacían las comparaciones de dureza entre materiales, venía un señor y agarraba una piedra y agarraba un hueso de un animal que encontraba por ahí y les hacía así. El que se gastaba más era más blando y el que se gastaba menos era más duro. Ya, este es más duro. Ya. Después, agarraba este y agarraba esto y hacía de nuevo lo mismo. Y resulta que ahora este se gastaba más y este se gastaba menos. Entonces este es más duro. Y lo empezaba a ordenar. Decía ya, este es más duro, este viene después, este viene después. Y así es como surgieron las primeras tablas de dureza. Eran durezas relativas. Era decir, esto, esto, esto y esto. Luego aparece en el estudio de los materiales tablas objetivas, con cálculo ya con máquina. Una máquina estandarizada que tiene una bolita o un diamante en la punta de tal tamaño, que hace una fuerza de tantos newtons sobre la superficie, deja una marca de tal tamaño. Y a eso le empezaron a poner números. Entonces cuando uno ve los libros de materiales dentales, las tablas de dureza, y dice dureza 1, dureza 1,5, es una tabla construida a partir de la máquina. ¿Ya? Entonces, esmalte es el más duro. Si yo agarro un pedazo de esmalte y lo froto contra cualquier otro tejido del cuerpo humano, el esmalte es el que no se altera. Eso es lo primero. Segunda propiedad física importante en el esmalte, que no lo tengo escrito acá, es que el esmalte es un tejido, dada su característica
de tejido altamente mineralizado es un tejido rígido, es el tejido más rígido del cuerpo humano. Entonces, si yo les digo que es rígido y les dije que es duro, ustedes concluirán que esos dos conceptos son distintos. Dureza, resistencia a la indentación superficial. Rigidez es la propiedad que tiene de doblarse y volver a la forma original cuando yo dejo de aplicar fuerza. Entonces, por ejemplo, si yo tomo un elástico y le aplico una fuerza, lo estiro, lo deformo. Yo dejo de aplicar la fuerza y el elástico vuelve a su tamaño y su forma inicial. ¿Por qué? Porque el elástico tiene la propiedad opuesta, es flexible. Entonces, flexible es antónimo de rígido. ¿Se entiende? El hueso es flexible en comparación con el esmalte. ¿Ya? El esmalte es rígido. Para que se lo imaginen, es como si fuese un vidrio. ¿Ya? Ustedes si toman una barra de vidrio y la quieren flectar, se va a romper. No va a alcanzar a deformarse. Se rompe al tiro. ¿Ya? Entonces el esmalte funciona de la misma forma. Por eso, debajo del esmalte está la dentina. ¿Por qué? Porque la dentina sí tiene flexibilidad. Entonces, cuando se aplican cargas mecánicas sobre el esmalte es rígido. ¿Qué tejido absorbe la carga? La dentina. Y esa unión esmalte-dentina es la que permite la sobrevida de toda esta estructura. Nosotros ahora lo vamos a estudiar por separado, pero funcionan juntos, ¿ya? Desde el punto de vista mecánico. ¿Qué otra característica particular tiene el esmalte, a diferencia de los otros tejidos que ustedes han visto? En el espesor del esmalte no hay vasos sanguíneos, no hay nervios. Y tampoco tiene células. Tampoco tiene Porque hasta el colágeno. momento lo que ustedes vieron de tejido mineral en histología era hueso. Ustedes recuerdan que en los sistemas de Haber había vasos sanguíneos al centro y alrededor estaban los osteocitos. O sea, el tejido tiene células en su interior. El esmalte no tiene células en su interior. Y por eso, cuando se pierde un pedazo de esmalte, ese pedazo de esmalte no se puede reconstruir, porque no hay células que puedan hacer eso. Y esa es la relevancia por la cual para nosotros es importante, cuando tenemos que remover esmalte, remover el mínimo esmalte posible. Ya, el espesor promedio, los valores promedio son solo un dato, pero un promedio no significa mucho. En este mismo dibujo ustedes pueden ver que dependiendo del lugar donde yo haya hecho el dibujo, hay distintos espesores de esmalte. Generalmente el esmalte tiene menos espesor en la zona cervical y más espesor en la zona de las cúspides. ¿Ya? Estos son promedios. 2,5 milímetros en permanentes y poquito más de 1 milímetro en temporales, pero esos son promedios, eso no indica nada. ¿Ya? Esa tabla ya se las mostré, es solamente para recordar esto, de que el contenido mineral es muy superior en esmalte que en el resto de los tejidos mineralizados. Esto lo vamos a ver en detalle más adelante, pero es solo para que ustedes tengan una aproximación. Cuando vimos en una clase anterior la biomineralización, yo les decía que primero se formaba una matriz extracelular y luego esa matriz extracelular se mineralizaba. Entonces, lo que está mostrando acá es que en un incisivo de rata, en el esmalte de un incisivo de rata, hay distintas etapas de formación del esmalte. Y a medida que avanzan esas etapas,
el porcentaje de agua va disminuyendo y el porcentaje de contenido mineral va aumentando. ¿Ya? No me interesa que se sepa en este proceso porque lo vamos a ver después en los ortogénesis. Solo para reafirmar esto. La unidad, ahora, vamos a empezar a ver estructura. Yo les hablé de los núcleos de cristalización, estos crecían hasta formar cristales. El cristal que constituye el esmalte es el cristal de hidroxiapatita. Más o menos, su tamaño es de 30 por 60 nanómetros si lo miramos de frente, y el largo es variable. Por eso dice ahí X milímetros. El largo acá es un tamaño, el largo acá es otro tamaño, el largo acá es otro tamaño, ¿ya? Puede llegar incluso a tener más de 1 milímetro de largo. Pero esto que les dibujé acá les muestra inmediatamente cuál es la orientación de los cristales de hidroxiapatita. Se orientan de forma radial, desde el centro hacia la periferia. Así es como están orientados los cristales de hidroxiapatita en el esmalte. ¿Ya? Al centro, en los cristales, hay una celda unitaria, está compuesto por celdas unitarias de fosfato octacálcico. O sea, es fosfato de calcio, pero no en la forma hidroxiapatita. ¿Ya? Es otro tipo de fosfato de calcio. Y en la periferia están este otro tipo de celdas, cada una de estas chiquititas es una celda, y todo esto es el cristal. Y ahí es donde observamos la hidroxiapatita. ¿Ya? Y ahí está la forma. ¿Ya? Entonces, es una estructura cristalina que es heterogénea, no es homogénea. ¿Por qué? Porque tiene distintas cosas en su interior. Lo que está al centro es distinto a lo que está en la periferia. Y al mismo tiempo, cuando yo les digo que es cristalino, lo que les estoy diciendo es que no es amorfo, o sea, tiene geometría. Cuando algo es amorfo, no tiene geometría. ¿Ya? Un material amorfo es un material en el cual yo no puedo esquematizar una geometría definida. Acá sí. Aquí hay geometría. Esto que se ve acá es una microfotografía electrónica donde se corta el cristal y yo veo distintos cristales cortados transversalmente. ¿Ya? Tengo esos cristales y los corto y los puedo observar, uno pegado al lado de otro. Todo eso es contenido mineral. Eso explica por qué el porcentaje de contenido orgánico y de agua es tan bajo. Porque acá, en estos espacios internos, de repente queda alguna proteína y hay un poquito de agua. ¿Ya? O sea, el macizo está formado por contenido mineral, pero son cristales. Si fuese amorfo, ustedes verían algo parejo, sin estas subdivisiones. ¿Ya? Eso ya se los había mostrado. Otra manera de representar la hidroxiapatita con la distribución de los distintos átomos y la carga positiva en la superficie, la carga negativa en el centro, lo que permite que alrededor de la hidroxiapatita se forme lo que se denomina la capa de hidratación. Y esto tiene una relevancia funcional, porque en un medio acuoso como el medio oral hay hidratación de la hidroxiapatita en la superficie del esmalte, y a través de ese medio acuoso pueden ocurrir sustituciones que van y vienen. O sea, se pueden incorporar elementos
a la hidroxiapatita y se pueden sacar elementos de la hidroxiapatita. O sea, es un tejido duro, es un tejido rígido, es un tejido altamente mineralizado, pero aún así es un tejido dinámico. ¿Ya? No es inerte, no está aislado, no está sellado, por decirlo así. Entra y sale bien. Entonces podemos nosotros tener sustituciones, como por ejemplo el calcio puede ser sustituido por otros iones metálicos como magnesio, sodio o potasio. Y la hidroxiapatita puede ser sustituida por cloruro o por flúor. Entonces ahí está la razón por la que se utiliza en terapia la fluoración tópica. ¿Saben lo que es la fluoración tópica? Es aplicar flúor en altas concentraciones en la superficie de los dientes. Antiguamente, creo que ya no se hace. Le ponían a los niños unas cubetas como con un gel azul o verde y le abrían la boca y se lo metían y lo tenían ahí 5 minutos con un flúor de alta concentración en contacto con los dientes para favorecer el reemplazo con flúor. ¿Por qué? Porque la incorporación de flúor en el esmalte hace que sea más resistente al ataque ácido, que es lo que inicia el proceso de caída. ¿Ya? ¿Ya? Así que recuerden eso. Es duro, es rígido, altamente mineral, pero es dinámico. Ustedes lo pueden debilitar y al mismo tiempo lo pueden fortalecer. Tanto es lo mismo que ya vimos, celda, cristal, Siempre mencionar. de acá les voy a hablar un poco sobre cómo se forma esto, pero esto lo vamos a ver en detalle después. Yo les decía que en el esmalte no hay células, y eso es cierto, en el esmalte no hay células. Pero sí ocurre que hay una matriz extracelular que luego se mineraliza para formar el esmalte maduro. Y esa matriz extracelular sí es formada por células. Esas células se llaman ameloblastos. Y los ameloblastos, en el proceso de formación del diente, se localizan aquí. En esa zona se localizan. ¿Ya? Esas células son células secretoras. ¿Qué es la característica? ¿Cuál es una característica morfológica de una célula que secreta? ¿Se acuerdan? Porque lo vieron en histología. Una célula secretora clásica es una célula polarizada, que tiene el núcleo en la base y el extremo secretor en el otro polo. Bueno, ese ameloblasto se localiza inicialmente acá y empieza a secretar su matriz extracelular. Y la célula, o las células, van retrocediendo, o sea, se van moviendo en ese sentido. Y su posición final es acá. ¿Se entiende? Parten de la zona de la unión con la dentina y terminan en lo que va a ser la superficie del diente. Y ahí se forma la matriz extracelular. El diente, cuando esto está ocurriendo, está localizado adentro del hueso. Entonces después que se forma el esmalte, el diente hace erupción y todo el tejido que está aquí, en la superficie, desaparece. ¿Se lo imaginan? Es como tener puesto un gorro, asomarme a una superficie y ese gorro se sale. Y es por eso que en un diente maduro
se pierde ese tejido. Se pierde ese tejido que fabrica esmalte. ¿Ya? Entonces, parten acá en la unión con dentina y terminan allá en la superficie. Se van moviendo las células y van generando esta matriz extracelular. Eso me interesa que retengan por ahora. ¿Ya? ¿Profe? Al momento en que comienza a salir como a la superficie, ahí se va formando la matriz extracelular, ¿cierto? No. La matriz extracelular y la mineralización del diente ocurre antes que el diente haga erupción a la cavidad oral. Ya. ¿Ya? Si ustedes le toman una radiografía a un niño de 6 años, van a ver en el hueso unos circulitos así. Esto está dentro del hueso. Esa es la cripta donde se está formando el diente y ya está con su esmalte formado. Ah, Lo ven en la radiografía. Entonces el esmalte termina de formarse antes que el diente aparezca en boca. ¿Ya? Entonces después esto queda con un tejido aquí en la superficie, pero cuando aparece en boca, ese tejido que está en la superficie se pierde. Entonces ya no hay célula que pueda reponer el esmalte. ¿Se entendió? Entonces cuando yo digo, ahí dice esmalte inicial es el primer esmalte que se sintetizó. ¿Dónde está localizado el primer esmalte que se sintetizó? ¿Pegado a la dentina o pegado a la superficie? pegado a la dentina. Pegado a la dentina, porque ahí comienza el proceso. Bien. El esmalte inicial, o sea, el esmalte que está aquí pegadito a la dentina, es tejido mineralizado, tiene hidroxiapatita, pero no tiene una estructura reconocible. Ese En morfo. cambio, el esmalte que se forma después de eso, que sería el esmalte final, sí tiene una estructura. El esmalte inicial se Ese conoce morfo. como esmalte... No, primero voy a decir cuál es la estructura. Estas estructuras se llaman prismas o también se les conoce como varillas del esmalte. Cristas, orillas. Y el esmalte inicial es un esmalte que no tiene prismas, que no tiene varillas. Entonces se le llama esmalte avarillar o aprismático. A diferencia del otro esmalte que se llama esmalte varillar o prismático. Entonces lo que vemos acá, que es esmalte inicial, que esto es esta capa que está aquí, se ven como unos filamentos que son los cristales de hidroxiapatita. Solo cristales, es como, para que se lo imaginen, es como que yo agarrara una caja con muchos alfileres y los derramara en el suelo. No hay un orden, no hay un orden definido. Caen, ¿no? Esa me la voy a saltar. Y voy a llegar acá. Varilla. ¿Qué significa que hayan varillas? Significa que en esa porción del esmalte, que es la porción más gruesa, el tejido mineral adopta formas reconocibles. Y esas formas reconocibles son estas varillas longitudinales que tienen esta orientación. O sea, van desde la unión
con la dentina hacia la superficie. ¿Cómo se llama esa unión? Se llama unión amelodentinaria. ¿Ya? Esta zona de acá se llama la unión amelodentinaria, la zona donde se une esmalte con dentina. Las varillas son zonas de alta densidad mineral que adoptan esta orientación desde el límite amelodentinario hacia la superficie, o sea, radial, centrífugo. ¿Cómo se llama el espacio de la dentina del esmalte? ¿Perdón? El espacio de la dentina del esmalte, ¿cómo se llama? Es un límite, es una unión, no es un espacio, es solo una línea, y eso se llama unión amelodentinaria. La varilla es esto que está marcado con la letra R, que en inglés se dice rod. Pero fíjense, rod, y aquí aparece otra cosa, dice IR. ¿Qué es eso? Ese es el tejido intervarillar. O sea, tenemos varillas y entre medio de las varillas tenemos tejido mineral, pero que está organizado de otra manera. ¿Y qué es tejido mineral que está puesto entre medio de las varillas? ¿Hay alguna diferencia práctica entre estos? Sí. Primero, las varillas son con tejido mineral altamente empaquetado, muy denso. Dada la orientación que tienen, y yo se las dibujé acá, transmiten la fuerza. Si se le aplica fuerza desde la superficie al esmalte, la fuerza se transmite a través de la varilla hacia el centro del diente. ¿Ya? Como está altamente compactado, es más difícil desmineralizar esto que esto. O sea, cuando hay un ataque ácido, cuando hay ácido en la superficie, el ácido desmineraliza primero el esmalte intervarillar. ¿Por qué? Porque el esmalte intervarillar está menos compactado. ¿Ya? Entonces, tienen que imaginárselo como columnas, ¿ya? Columnas, una al lado de la otra, pero con un relleno entre medio. Entonces, ese relleno es un poco menos denso. ¿Ya? Eso es característico del esmalte varillar. Esto también es una microfotografía con microscopía electrónica de barrido, pero es cortado transversalmente. O sea, acá se cortó a lo largo. Yo veo la varilla así. Esto es el corte perpendicular a la varilla. ¿Entiendes? Entonces, lo que veo al centro son varillas. La varilla. Y lo otro es Entonces ahí ustedes se pueden imaginar cómo se organiza esto tridimensionalmente. Muchas varillas, una al lado de la otra, en los tres sentidos, y con tejido mineral alrededor, pero tejido mineral un poco más desorganizado. menos compactado. ¿Ya? Entonces, varillas y esmalte intervarillar. Ahí ya no se ve el tejido, o sea, ahí ya no se ve lo que está dentro de las varillas, entonces. Sí, pues mira, es el Acá, IR. IR. Sí, ahí se ve. ¿Ya? Ahora, Sí, pues, ¿de qué está hecha la varilla? De hidroxiapatita. ¿De qué está hecho el esmalte intervarillar? De hidroxiapatita también. No se confundan. Están hechas de lo mismo. Pero la varilla es más compacta. Entonces, cuando yo aplico un ácido acá, lo primero que se va a ir deshaciendo va a ser el esmalte intervarillar y me van a quedar las varillas solas.
¿Ya? ¿Se entiende? Acá, otras imágenes de microscopía electrónica de barrido, la varilla a lo largo con los espacios de esmalte intervarillar entre las varillas. ¿Ya? Esa es la estructura de la mayor parte del esmalte, como les decía. Solamente una línea de muy pequeño tamaño cerca de la dentina y una línea de muy pequeño tamaño en la superficie del diente son avarillares. O sea, no tienen varilla. Pero el espesor del esmalte, o sea, la mayor parte del esmalte es tejido varillar, esmalte varillar. Y esta es la manera como se organiza. ¿Estamos claros hasta ahí? Por favor. ¿Dudas? ¿Seguros? Entonces, esmalte cubre la corona anatómica, tejido altamente mineralizado, pero no es amorfo, tiene estructura. Y esa estructura, a excepción al lado de la dentina y a excepción de la superficie, la mayor parte del esmalte tiene una estructura de varillas, que está dibujado así. ¿Ya? Eso es fundamental. Ustedes saben que la enfermedad más común que nos da pega es la caries dental. Y se origina por desmineralización producto del ácido generado por microorganismos. Los microorganismos metabolizan el azúcar, liberan ácidos. Esos ácidos se concentran en la zona del tejido duro y lo desmineralizan. Y comienza el proceso de destrucción del diente. ¿Ya? Entonces, el avance, eso lo van a ver después cuando vean la enfermedad caries, el avance de la destrucción ácida va por el esmalte intervarillar primero. ¿Ya? No avanza parejo, sino que avanza por los espacios intervarillares y quedan las varillas peladas, por decirlo así. Y luego, las varillas que están peladas pierden el sustento que les da este relleno y se empiezan a desmoronar. ¿Entienden? Ya. Entonces, veamos algo sobre organización estructural del esmalte. Yo les decía que hay algunas diferencias al observar tejidos histológicamente, porque son tejidos mineralizados. Esto no es un corte histológico tradicional. Esto es lo que se denomina un corte por desgaste. ¿Qué hay acá? Dentina. ¿Qué hay acá? Esmalte. ¿Qué hay acá? Pulpa. No, ahí no hay pulpa. Cámara pulpar, porque no hay tejido blando en este espécimen. Se toma el diente, se corta, tejido duro. El tejido duro se corta, lo ponen en una máquina que tiene una lija y lo lijan. ¿Han visto en las ferias artesanales cuando venden unos pedazos de piedra de colores, que es como una lámina pulida? Ya, esto es como lo mismo, pero más chico. ¿Ya? Entonces, esto es lo que se denomina el corte por desgaste. Y cuando se observa por transiluminación, o sea, yo le pongo una luz desde atrás, veo que aparecen cosas. ¿Se fijan que no se ve homogéneo el esmalte? No se ve parejo. No. Se ven estructuras. Esto tiene que ver con la Con estructura las varillas. prismática o varillar del esmalte, esas líneas. O sea, estas líneas que yo les puse acá no son invento mío, tienen que ver con eso. Entonces ahora vamos a ver desde el punto de vista, esto no es microscopio, porque cuando uno ve técnica microscópica parte en el 10 por y va para arriba. Esto es observación con lupa. No me refiero a una lupa de estas que uno hace así, sino que una lupa de sobremesa que tiene un aumento que es
4 poros. ¿Ya? Parece microscopio, pero no es microscopio. Nosotros vamos a observar estructuras en el esmalte. Algunas, y estas obedecen a la estructura prismática del esmalte. Entonces vamos a ir viendo los detalles. Primero, las líneas que se ven, si yo tengo un corte longitudinal del diente, cuando digo longitudinal me refiero a esto, a lo largo del diente, ¿ya? Si yo tengo un corte longitudinal, ahí hay unas líneas que se ven así. Aquí también se ven. ¿Las alcanzan a ver o no? Si no las ven acá, veanlas en la pantalla. Esas se llaman estrías de Redshift. Ahí está puesto con mayor detalle. Ya. Para que se sitúen. Límite amelodentinario. O sea, esto que está aquí, dentina. Todo esto que está acá, esmalte. Las varillas crecen en este sentido. Pero yo veo líneas perpendiculares a las varillas. Acá. Esas son las estrías de Redshift. ¿Cuál es la explicación de por qué yo veo esto? La explicación es la siguiente. Yo les decía que las células que secretan la matriz parten en la unión con la dentina y terminan en la superficie. O sea, las varillas, cuando se van formando, van creciendo, se van alargando. Cada vez son más largas. Y a medida que se van alargando, se van mineralizando. Entonces, la explicación de por qué esto se observa así es que es un proceso de aposición de tejido mineral. Se mineraliza una porción, luego se mineraliza otra porción, otra porción, otra porción, otra porción. ¿Ya? O sea, se va alargando el contenido mineral en las varillas. Y si tenemos muchas varillas una al lado de la otra, esa aposición la podemos ver como esas líneas. ¿Se entiende? Si tuviéramos una pura varilla, si tuviésemos una pura varilla, ahí se va poniendo contenido mineral. Acuérdense del concepto del frente de mineralización. ¿Sí? Se forma primero la matriz extracelular, luego se empieza a mineralizar aquí, 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 aquí. Eso se denomina la aposición del tejido mineral. Seguramente también escucharon ese concepto cuando vieron histología del hueso. Entonces yo puedo ver eso. Pero si yo tengo miles de varillas, una al lado de la otra, una atrás de la otra, una adelante de la otra, voy a empezar a ver esto. ¿Ya? Y eso es lo que representan las estrías de Redshift. ¿Ya? La aposición de tejido mineral perpendicular al eje de crecimiento de la varilla. Esa es la explicación. Esta fotografía es una fotografía de un diente anterior. Aquí está la dentina y aquí por fuera está el esmalte. ¿Por qué se ve distinto esto? Porque ese espécimen está siendo observado con una luz distinta, que es lo que se conoce como una luz polarizada. Cuando ustedes tienen una fuente que emite luz, acá por ejemplo, y yo observo las ondas o partículas de luz, yo me las tengo que imaginar así. Por esto, si uno las dibuja como ondas.
Cuando yo le pongo un filtro polarizado a la luz, de ahí en adelante, todas las ondas se alinean y coinciden en su pic y en su depresión. Y eso hace que cuando yo observo algo con luz polarizada, la reflexión y la refracción de la luz cambia, entonces yo puedo ver cosas distintas. Los teléfonos celulares y las tablets emiten luz polarizada. Entonces, si ustedes en la noche están viendo el teléfono al lado de una ventana y observan el reflejo del teléfono en la ventana, o en el auto en la noche, en el reflejo del vidrio van a observar colores, como los colores que uno ve cuando hay una gota de benzina en la bencinera y se ven como estos colores así como medio arcoíris. Ya, eso es la demostración de que eso es una luz polarizada. Entonces, observar un diente por transiluminación, esto también es un corte por desgaste, pero en vez de estar siendo observado con una luz común y corriente, está siendo observado con una luz polarizada. Y esa luz polarizada realza cosas. ¿Qué cosas se realzan aquí? Las estrías de Retzius. ¿Ya? Eso es lo que me interesa que retengan. ¿Ya? Es otra manera de verlo solamente. Otra unidad estructural que vemos en dientes. Periquematíes. Esto que estamos observando acá, por si alguien todavía no lo pilla, es una superficie externa de un molar. Corona, raíz. Y se observan líneas en superficie. Esto solamente lo vamos a poder ver en dientes que llevan poco tiempo erupcionados. Porque después con la fricción, los periquematíes ya no se pueden ver, el diente se pule y no se ve. El periquematíe es la representación superficial de la estría de Retzius. Les voy a mostrar otra imagen para que se entienda un poco mejor. Ahí. Corte longitudinal del diente, esmalte, dentina, pulpa. Ahí van las estrías de Retzius. Y cuando las estrías llegan a la superficie generan ese fenómeno de escalonamiento. Y cuando lo vemos en la superficie, le llamamos a esto periquematíes. ¿Ya? O sea, la manifestación superficial de la estría de Retzius. Profe, ¿esas serían las estrías más superficiales? Claro, es cuando la estría llega a la superficie. Ahí se pasan a llamar periquematíes. Eso era, acuérdense, visto con lupa. Ahora, veamos otra cosa, pero no visto con lupa, visto con microscopía electrónica. O sea, nos vamos al otro extremo. Ultraestructural. Se observan estriaciones perpendiculares al eje mayor de la varilla. Eso también tiene que ver con fenómenos de aposición de contenido mineral y se denominan estriaciones cruzadas. Pero esas estriaciones cruzadas solo las podemos ver con microscopía electrónica. Si observamos con lupa vamos a poder determinar que hay estrías de Retzius. Pero si observamos con lupa, con microscopía electrónica, estriaciones cruzadas. Me interesa más que retengan la estría de Retzius que esto. Pero la expresión cruzada está presente. Sí. Ya, otra. Volvemos al mismo corte que ya habíamos visto. Este corte ya lo habíamos visto, corte longitudinal, dentina, esmalte. Pero ahora lo que les estoy señalando son estas líneas que van desde el límite amelodentinario hacia la superficie. Esas son las bandas de Hunter y Schreger. ¿Qué representa ese fenómeno óptico? Representa la dirección que toman las varillas o prismas del esmalte. O sea, las varillas
o prismas del esmalte no son rectas, sino que pueden ser curvas. ¿Ya? Entonces, en este sentido son bandas de Hunter y Schweger. Véanlo bien, aprendan cómo se escriba para que después no me cambien los conceptos de los controles. Una de las cosas que yo lamento es no haber tomado registro de todos los nombres que algunos estudiantes en el pasado le ponen a este tipo de cosas. La banda de Lothar Schwager, todos. ¿Ya? Esto es esmalte, ahí está la zona cervical, esto es dentina y las bandas de Hunter y Schweger van desde la dentina hacia la superficie, ¿ya? Esa es como la vista más clara. ¿Y qué representan? Representan la dirección de las varillas. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya, eso es normal. Eso siempre está, porque es parte constitutiva del esmalte. El esmalte está hecho de varillas, está hecho de hidroxiapatita, hay frente de mineralización, por lo tanto lo que yo les mostré siempre va a estar. Van a estar las estrías de Retzius, los periquimatíes, al principio, después eso se pule y ya no se ve. Las bandas de Hunter y Schweger las van a ver siempre. Esto que les voy a mostrar ahora puede estar o puede no estar. A veces puede estar más, a veces puede estar menos. Primero, estas dos, les voy a mostrar dos. Estas dos, nosotros no las podemos observar en un corte longitudinal. Esto lo vemos en un corte transversal. O sea, aquí el diente está cortado así. ¿Ya? Corte transversal del diente, este corte. Esmalte y de aquí para allá, dentina. Pero ojo, no es corte a lo largo del diente, es corte perpendicular al eje mayor del diente. Primero, laminillas del esmalte. Las laminillas del esmalte son defectos del esmalte. Son defectos en los cuales uno observa una falta de continuidad del tejido mineral. Eso se atribuye a un defecto en la mineralización. Hay restos de contenido orgánico que quedan en el esmalte. Ese contenido orgánico después se elimina y eso pues queda reemplazado incluso a veces por nada, queda aire. Y en los cortes histológicos el aire se ve oscuro. Pero es una zona de debilidad estructural. Eso no es una fractura. Eso no ocurre por trauma, ¿ya? Eso es un defecto en la formación del esmalte. Se llama laminilla del esmalte. ¿Y qué lo caracteriza? Que se extiende desde el límite con la dentina hasta la superficie, o sea, todo el espesor del esmalte. ¿Ya? Laminilla del esmalte. Y lo diferenciamos del penacho del esmalte, que es exactamente lo mismo, pero que no llega a la superficie. Desde el límite amelodentinario hacia la superficie, pero sin llegar a la superficie. Entonces esto es lo que yo les decía, esto puede estar en mayor cantidad, en menor cantidad. Entonces ahí tenemos una laminilla. Ahí está la superficie, acá hacia abajo está la dentina, en ese corte no se alcanza a ver la dentina. ¿Cómo se llaman esas líneas? ¿Varillas o prismas? ¿O no eran las bandas de...? Si esta es la superficie y aquí abajo está la dentina, aquí está la laminilla, y yo les pregunto por estas líneas de acá. Estrías de Retzius. Estrías de Retzius. ¿Por qué? Porque la orientación de las varillas es así. ¿Ya? Y acá lo mismo, Sí, las varillas son dentina, así. esmalte, penacho. Fíjense que
laminillas y penachos también son fenómenos que se observan a la observación del diente del corte por desgaste, o sea, es un contenido mineral, con poco aumento, o sea, con lupa, 4 cortes, por ejemplo. Pero si nos vamos a una microscopía de más detalle, en este caso es electrónica, podemos observar otro defecto, pero esto solo lo vamos a observar con más aumento. Estos se conocen como usos adamantinos, y los usos adamantinos son el traspaso de contenido orgánico desde la dentina hacia el esmalte. También es un defecto. Aquí arriba esmalte, aquí abajo dentina. La dentina tiene, como parte de su histología normal, estructuras tubulares. Y adentro de las estructuras tubulares hay contenido orgánico. Pero a veces ese contenido orgánico se sobrepasó y aparece en el esmalte. ¿Cómo puede ocurrir esto si el tejido es duro en el esmalte? Recuerden que primero se forma una matriz extracelular que no está mineralizada. Entonces, en ese momento, algo traspasó. Y luego vino la mineralización y esto que se traspasó quedó atrapado. ¿Esto sucede debajo de la encía cuando todavía no erupciona el diente? Exactamente. Exactamente. Ahí tenemos usos adamantinos. ¿Ya? Es un derivado de la dentina, que no vamos a ver hoy día la histología de la dentina, que invade el espacio del esmalte. Y eso era. Dudas, porque yo sé que acá deben haber varias dudas. Yo confundí un poco más. ¿Hacemos un control? ¿Hacemos dos? La próxima semana, en la sesión del día martes, en la sesión de teórico del día martes, les voy a hacer un control sobre esto, sobre esta clase. ¿Qué pasó? Solo esta clase, ¿ya? Y me voy a enfocar, para que ustedes lo tengan bien claro, me voy a enfocar en esmalte varillar y me voy a enfocar en los fenómenos ópticos que vimos. Las bandas, la estría, ese tipo de cosas. ¿Ya? Eso.